Shalom, shalom a todos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es una bendición siempre adorar al Eterno y sobre todo adorarlo en el día de Shabbat, ¿verdad? Estamos terminando el Shabbat y es una bendición. Recuerde que en Shabbat se reciben bendiciones más que en cualquier otro día. Amén. Dígale que estás bienvenido, me da gusto verte. Bienvenido, me da gusto verte. Pero vamos a hablar de la apología de Pablo. Muchos de los creyentes en Jesucristo y casi la mayoría de todos nosotros hemos hablado de un gran apologista del cristianismo llamado Saulo de Tarso, o como muchos lo conocen, el apóstol a los gentiles, Pablo. Y hemos hablado de su vida, de su ministerio, de su conversión. Hemos hablado de su experiencia que tuvo hacia el tercer cielo. Hemos hablado de las 3 epístolas que él escribió. Claro que él no las escribió directamente, las escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos hablado tantas cosas de Pablo que muchos cristianos dicen, muchos pastores dicen que se predica más a Pablo que a Jesucristo, ¿verdad? Tanto que se ha hablado de este gran hombre de Dios. Pero muy pocos han hablado del tema que predicó y defendió Pablo. Casi yo no he escuchado que hablen sobre cuál fue el tema que más predicó y defendió el apóstol Pablo. Cuando usted escucha hablar de Pablo, se imagina cuando habla de los dones del Espíritu, ¿verdad? Cuando habla en Romanos sobre la justicia de Dios. Pero él tuvo un tema en especial que fue el que más predicó que cualquier otra cosa y fue el que más defendió. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron un tema en especial en el cual ellos se enfocaron, o que ellos les hablaban a las personas. Por ejemplo, el tema de Juan el Bautista fue el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El tema de que predicó más nuestro Señor Jesucristo fue el tema del reino de Dios. El tema que habló Juan, el apóstol Juan, fue el tema del amor. El tema que más predicó Noé fue la justicia de Dios. Y así usted puede ir viendo que cada uno de estos hombres tiene un tema en especial. Por ejemplo, Jonás, él predicó el tema del arrepentimiento, fue lo que más predicó, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema que más predicó Pablo y que defendió? ¿Cuál fue ese tema? Cuando usted estudia todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, usted se va a dar cuenta que, como le dije, él predicó acerca de los dones, de crecimiento, del ministerio de la consolación, de los deberes ministeriales, de los requisitos para ser un siervo, cartas pastorales como es Tito y Timoteo, y usted se va a dar cuenta de una infinidad de temas. Pero cuando usted lee más de la mitad de las cartas que el apóstol Pablo escribió, él habló un solo tema. Usted puede leer Romanos y se va a encontrar con ese tema. Usted va a leer la primera carta a los Corintios, va a encontrarse con ese tema. Usted va a leer el libro de Efesios, se va a encontrar con ese tema. Usted el libro de Filipenses, se va a encontrar con ese tema. Usted va a leer el libro de Colosenses, se va a encontrar con ese tema. Usted va a leer primero a los Tesalonicenses, se va a encontrar con ese tema. Usted va a leer segunda carta a Timoteo, se va a encontrar con ese tema. Las únicas cartas que no hablan de ese tema son Gálatas, segunda de Corintios, segunda de los Tesalonicenses, primera de Timoteo, Filemón y Tito. Son las únicas que no hablan de ese tema. Pero de ahí en fuera, todas las demás cartas hablan de ese tema que más predicó Pablo y el cual defendió. Ahora, ¿cuál es ese tema? Ese tema fue el tema de la resurrección de los muertos. No hubo otro tema que él hablara más que el tema de la resurrección de los muertos o de la resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué es la resurrección? Bueno, la resurrección
en el idioma griego la palabra anastasis, así como se dice anastasis, de ahí viene el nombre de Anastasio o Anastasia, que quiere decir despertar del sueño, volver a la vida o volver a vivir. Eso es lo que quiere decir resurrección. Por eso cuando usted lee el libro de Job, él hace una pregunta en el capítulo 14, entre el verso 10 al 15, él dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. O sea, lo que él está hablando es que en palabras más sencillas, él estaba diciendo, bueno, si una persona llega a morir, ¿volverá a resucitar? Job también habló de la resurrección. Pero, ¿por qué Pablo habló más sobre ese tema? ¿Por qué Pablo defendió más el tema de la resurrección que más que cualquier otro tema? Usted puede ver que nada más habló una sola vez de los dones, habló una vez de la justicia, habló una vez sobre el misterio de la consolación en 2 de Corintios. Usted puede ver que nada más una sola vez. Pero ¿por qué Pablo habló más de la resurrección de Jesucristo, más de la resurrección de los muertos? ¿Cuál fue el propósito por el cual este apóstol habló más de ese tema? Hay dos razones muy interesantes por la cual este gran hombre predicó y defendió este tema. Y la primera razón es porque Pablo tenía una doctrina farisea. Es una de las razones. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 23, en el verso 6, bueno, en el capítulo 23 del 22, desde antes del capítulo 22, habla cómo Pablo fue llevado al concilio por predicar el evangelio de Jesucristo. Pero en el capítulo 23, verso 6, Pablo dice, bueno, dice la palabra, no Pablo, estoy hablando de Pablo, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, dice, alzó la voz en el concilio, diciendo, varones hermanos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por esa razón, es una razón por la cual Pablo defendía este tema de la resurrección de los muertos y la resurrección de Jesucristo, porque él era un fariseo y los fariseos creían, dice que la resurrección de los muertos, ellos creían que un día íbamos a resucitar de entre los muertos. Número 2, dice que ellos creían en la existencia de los ángeles. Para ellos, que se les presentara un ángel no había problema. Y también creían que había espíritu, el espíritu demoníaco o el espíritu humano. Esa es una de las creencias que tenían los fariseos. Y esta es la razón por la cual nuestro apóstol a los gentiles predicó y defendió el tema de la resurrección de los muertos. Pero por eso cuando Pablo tuvo un encuentro con nuestro Mesías, él no tuvo problema en aceptar que nuestro Señor Jesucristo había resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque él creía en la resurrección de los muertos. Él no fue fácil. Lo único que él dijo cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo fue lo siguiente. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Porque para él no era problema la resurrección de los muertos. Ese no fue el problema. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué doctrina tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la doctrina que tenía nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo tenía una doctrina farisea. Porque cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que él habló de la resurrección de los muertos.
Ahí, fíjese. También el Señor Jesucristo, ahorita le busco el tema, él creía, dice, en los ángeles. Usted se va a dar cuenta que él habló de los ángeles. También el Señor Jesucristo habló del espíritu humano en Juan 3:6, y también habló sobre los espíritus demoníacos. Por eso él tenía doctrina farisea. Ahora, ¿nosotros qué doctrina tenemos? Farisea, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que un día vamos a resucitar de los muertos. Creemos en la existencia de los ángeles. Inclusive algunos, no sé si ustedes han tenido experiencias con ángeles, han visto ángeles. Creemos que hay espíritus demoníacos, sí creemos que hay espíritus demoníacos. Creemos que el hombre tiene un espíritu, porque el Señor Jesús dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay gente que cuando sabe que somos creyentes en Jesucristo, nos dicen que somos fariseos, y a veces como que no sabemos qué responder cuando nos hacen esa pregunta. ¿Qué eres fariseo? A veces decimos, no, pues, decimos, pues sí, pero no sabemos por qué. Pero ahora el día que usted es fariseo, no soy fariseo, pero tengo creencia farisea. ¿Por qué? Porque yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que existen los ángeles. Esa es una de las razones por la cual el apóstol Pablo defendía el tema de la resurrección de los muertos. Y la segunda razón por la cual el apóstol Pablo predicó y defendió la resurrección de Jesucristo o la resurrección de los muertos fue por la siguiente razón. Vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 15. Capítulo 15. Verso 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ya vio por qué Pablo defendía la resurrección de Jesucristo? O el tema de la resurrección de la muerte. Porque si él no defendía este tema tan importante de la resurrección, quiere decir que entonces Cristo no había resucitado. No hay Cristo. Y siga leyendo, dice en el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana entonces es nuestra fe. Esa es la segunda razón por la cual Pablo defendía el tema de la resurrección. Si usted predica a Cristo, si usted habla de Jesucristo, pero usted no cree que Cristo resucitó de los muertos, vana va a ser su predicación, vana va a ser su enseñanza, vano va a ser su mensaje. Si usted, una ocasión me llegó un testigo de Jehová y me empezó a hablar de Jesucristo, y lo dejé que hablara. Y yo después al último digo, bueno, te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú no crees en Jesucristo, ¿por qué predicas a Jesucristo? Ya no supo ni por qué contestarme. Entonces lo que ellos predican, los testigos de Jehová, acerca de Cristo es vano, es hueco, es vacío, no tiene fundamento, no tiene poder. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Ellos hablan de Cristo no porque están en el Nuevo Testamento, pero un testigo de Jehová no cree en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, mucho menos va a creer que Él resucitó de los muertos.
Y entonces, si él no cree que resucitó de los muertos, va a hacer su predicación. Es de en balde lo que él está predicando, es lo que él está enseñando. Por eso es importante que el tema que defendamos nosotros el tema de la resurrección de los muertos. Si usted cree que Cristo murió y resucitó el tercer día de entre los muertos, su predicación, su mensaje, su enseñanza va a ser poder de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación, lo que nosotros hablamos, está cimentada bajo la resurrección de Jesucristo. Todo está en la resurrección de Jesucristo. Todo. Ahora, si usted cree en la Biblia, cree en Jesucristo, pero no crees que resucitó entre los muertos y lo tienes clavado en una cruz hasta el día de hoy, entonces es vana tu predicación, entonces es vana tu fe, porque hay gente que cree en Jesucristo, pero no ha creído que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque uno lo tienen clavado en una cruz, y si está clavado, quiere decir que no ha resucitado para ellos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Para tener una fe genuina, una predicación genuina, una predicación sana, una predicación poderosa, una fe sana, debemos de creer que Cristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte. Porque todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que creemos está cimentado en la resurrección de Jesucristo. Todo. Por eso el apóstol Pablo fue uno de los temas que más predicó y el que más defendió. Si usted se da cuenta, cuando Pablo tenía debates con gente conocedora, entre comillas, de la ley, él defendía la resurrección de Jesucristo. Hablaba del poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que si él no defendía el tema de la resurrección de Jesucristo, todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él había predicado, todo lo cual él creía, iba a ser en vano, no tenía fundamento, estaba vacío, estaba hueco. Así nosotros, si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, todo lo que usted cree, todo lo que usted predica, va a ser poder de Dios. Va a ser una fe sana, una doctrina verdadera, una doctrina con poder. Le voy a decir por qué es importante la resurrección de Jesucristo. Porque a través de la resurrección de Jesucristo hemos sido libertados del pecado y de la muerte. Si Él no hubiera muerto y resucitado, usted y yo todavía siguiéramos cautivos al pecado y estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como Él murió, resucitó y venció la muerte, ahora hemos sido libertados del pecado y de la muerte. A través de la muerte, resurrección de Jesucristo, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Si Él no hubiera muerto, usted y yo no hubiéramos experimentado la reconciliación con el eterno Dios. Siguiéramos separados de la presencia de Dios, siguiéramos destituidos de la presencia de Dios. Pero gracias a la muerte y resurrección de Cristo, usted y yo nos podemos reconciliar con el Padre eterno. ¿Cómo ven? Por eso Pablo defendía este tema. Por eso Pablo hablaba más de la resurrección de Jesucristo. Le voy a decir algo. Si no hay resurrección de los muertos, le voy a decir algo, no hay dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y resurrección de Jesucristo podemos recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, porque si me fuere, enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo. Si Él no hubiera muerto y resucitado, Él no podría haber mandado al Espíritu Santo para que estuviera en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si no está el Espíritu Santo en nosotros, no hay dones, no hay fruto del Espíritu, no hay nada. Estamos huecos, estamos vacíos, estamos muertos. Inclusive le voy a decir algo, si
si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, usted no tendría amor para amar. ¿Por qué? Porque dice Romanos que el Dios derrama su amor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y la única manera por la cual el Espíritu Santo pudo haber venido a este lugar fue a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo que usted quiera saber, todo lo que usted cree, lo que usted habla, dice, está dentro de la resurrección de Jesucristo. Todo. A través de la resurrección de Jesucristo hemos obtenido la vida eterna. Vea qué tan importante es el tema de la resurrección de Jesucristo, el tema de la resurrección de los muertos. Por eso este gran apóstol, este gran hombre, el tema más importante que él predicó fue la resurrección de Jesucristo. Y usted lo puede estudiar en su casa. Lea las 13 cartas de Pablo. Si usted no ha leído, pues léala todas para que usted se entere cómo es que él fue que habló más de este tema que cualquier otro. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido libertados de la condenación eterna. Es más, si no hubiera habido resurrección de los muertos, usted no hubiera obtenido la salvación de su alma. Y esta pregunta me la hicieron hace años, hace muchos años. Un día me dijeron, ¿tú sabes cuál es el tema que defendió el apóstol Pablo? Así me lo dijeron ellos. Le digo, no. Dice, fue el tema de la resurrección. Y esa palabra se me quedó ahí. ¿Cuál fue el tema que predicó y defendió el apóstol Pablo? Pero no me dijeron por qué, nomás me dijeron cuál fue el tema que el apóstol Pablo defendía, pero nunca me dijeron por qué. Yo tuve que darme la tarea de estudiar todas las cartas que el apóstol Pablo escribió a través del Espíritu Santo y ver cuál fue el propósito por el cual el apóstol Pablo defendía más este tema que cualquier otro. Y cuando comencé a leer me di cuenta, aquí en la primera carta a los Corintios, más todo el capítulo 15 habla todo de la resurrección. Ese es el único capítulo que habla más de la resurrección de Jesucristo que cualquier otro. Inclusive Pablo habló del amor, habló de los dones, habló de tantas cosas, pero a mí me impactaba más cuando comencé a leer cómo es que Pablo hablaba más de la resurrección de los muertos, más bien de la resurrección de Jesucristo. Y los grandes debates que él tuvo con grandes hombres de la Torá fue por la resurrección de los muertos de Jesucristo. Fue el tema que más predicó y que más defendió. Y yo creo que es el tema que debemos de predicar más y debemos defender más nosotros. Debemos ser grandes apologistas, defender nuestra fe en Jesucristo. Si no defendemos este tema, si no predicamos este tema, dice la palabra, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Todo lo que tú crees es en vano, todo lo que tú hablas es en vano. Por eso es importante que nosotros también seamos como este hombre, aprendamos de este hombre, a predicar sobre la resurrección de Jesucristo. Porque a través de la resurrección de Jesucristo obtuvimos la vida eterna, obtuvimos la salvación, obtuvimos el perdón de pecados, obtuvimos los dones, fuimos libertados del pecado, fuimos libertados de la condenación eterna y tantas cosas que podemos nosotros adquirir a través de la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando usted comience a hablar de la fe, vamos a procurar hablar de la resurrección de Jesucristo. Es un tema importante y ¿sabe qué? Creo que es el que menos se habla. Y si se habla como cualquier tema, a veces hasta sin importancia.
Por eso cuando yo escuchaba predicadores que decían que Jesucristo resucitó entre los muertos, a veces como que yo decía, bueno, ¿por qué hablan tanto que Cristo resucitó de los muertos? Cristo resucitó de los muertos. Ahora entendí por qué. Porque eso depende, toda nuestra predicación, todo nuestro mensaje, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que enseñamos, y lo más importante es nuestra fe, en lo que creemos. Si no creemos que Cristo resucitó entre los muertos, no puede haber milagros en tu vida. Hasta eso, los milagros operan a través de la resurrección de Jesucristo. Porque ese es el poder de la fuerza del Eterno. Ahí está el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. Amén. Hablar de la resurrección de los muertos es un tema muy extensísimo, bastante. Pero nomás falta quise enseñar sobre este tema, la importancia de este tema. Y la importancia de por qué Pablo predicó más este tema y defendió más este tema. Porque aquí está todo. Aquí está todo en la resurrección de Jesucristo. Todo. No hay cosa que no esté aquí. Por eso dice Pablo, dice en el verso 13, dijo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, no crees en resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó para ti. Y si no resucitó para ti, entonces tú no tienes vida eterna, tú no tienes vida. Sigues muerto en tus delitos y pecados. Sigo muerto en mis delitos y pecados. No importa quién seamos, qué denominación seamos, qué es lo que leamos, sepamos griego, sepamos hebreo, quien quiera que seamos, pero si no creemos en la resurrección de Jesucristo, que Él se levantó de los muertos, que venció la muerte, vana es la predicación, vana es la enseñanza y vana es la fe en lo que tú crees. Todo es vano, todo se va a la basura. Amén. Bueno, shalom, que el Eterno los bendiga.